Bien. No tengan miedo de cortarme y de hacerme cualquier pregunta en cualquier momento, porque yo me copo, empiezo y rápido, y bueno, si no se me entiende, por favor me avisan, ¿vale? ¿Me ven la presentación? Sí, ahora, a ver, solo... Sí, se ve. Bárbaro. A ver, Ahí está. está, bárbaro. De 10. Bueno, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es ver, después de la charla anterior, qué hacemos con los datos una vez que ya hicimos todo el relevamiento a campo. ¿Sí? Entonces veríamos más o menos cuáles serían los pasos de análisis que planteamos en realidad en esta materia, porque bueno, de análisis hay un montón, pero seleccionamos unos cuantos. Primero es el tema de la tabla de datos. Parece no importante tal vez, o es algo que generalmente no se le da mucha importancia, pero el armado de la tabla de datos es un paso muy importante para todo el estudio, principalmente porque la prolijidad, el cuán acomodado esté, en cómo ordenemos todos nuestros datos, pueden llegar hasta incidir en qué resultados tenemos después de los análisis, ¿no? Bueno, esta es la tabla con la que vamos a trabajar. No sé si Nelly les contó un poquito de la idea del trabajo. No, Laurita, todavía no. Bueno. Pero creo que sí está bien explicar, digamos, qué tipo de datos son, Un poquito. ¿no? De dónde proviene. Este es el trabajo Bárbaro. que se hizo el año pasado en el río Sibisibi. En las columnas, ustedes ahí van a ver el nombre de los sitios de muestreo. Así dice, la columna B es la entrada Juan Galán, el criadero de cerdos, ahí nosotros lo habíamos puesto como chanchería, que quedó muy de entrecasa, pero bueno, con mayor prolijidad le hemos cambiado como criadero de cerdos. Después el Colegio del Salvador, el río a la altura del lago Popeye, el puente Necochea y la Hormigonera, ¿no? Son nuestros sitios de referencia y marcan un gradiente que va desde la zona de la cabecera, digamos, hasta la desembocadura, ¿sí? Y ahí están los datos de la abundancia, de las muestras que se tomaron, que se separaron, se identificaron y se contaron, y en base a eso se hizo esta tabla. Hay todo un pool de taxones que va desde especies que son, digamos, que tienen grandes requerimientos de oxígeno, ¿no? Que son bastante sensibles, hasta las que son bastante tolerantes, como en el caso de los quironómidos, de los dípteros en general, ¿sí? Los dípteros en general. Y bueno, encabezando la lista, ustedes ven ahí, dice género, bueno, hay un Betodes, Cenis, Leptoifes, Traulodes, esos 4 son efemerópteros, pertenecen a ese grupo que es más o menos sensible, pero digamos en el Sibisibi, dadas las características, dadas las perturbaciones antrópicas a las que está expuesto, no hay especies tan sensibles, sino, digamos, se rescata a las más sensibles dentro del grupo de las tolerantes en sí. Pero ya les vamos a ir diciendo, por ejemplo, hay que poner ojo en ese Traulodes, el número 4. Ese Traulodes pertenece a una familia, la familia Leptoflevide, donde sí encontramos especies muy sensibles, y entonces ahí nos va a dar algunos indicios, ya después lo vamos a ir viendo ustedes con Laurita. Fíjense ustedes en la tabla, ¿no? La distribución de las especies no es equitativa, digamos, ni tampoco la abundancia. Así que, como bien dice Laura, la tabla inicial es la matriz que nosotros la tenemos que conocer de arriba a abajo, porque siempre vamos a volver a consultar ahí. Habíamos hablado de esto de que podemos aplicar todos los índices, pero si nosotros no tenemos el cuidado, esa prolijidad de regresar y de tenerla bien ordenada, vamos a perder tiempo y perder datos también, ¿no?
Así que bueno, continuamos entonces, Laurita, eso como una cosa general acerca del trabajo. Bárbaro. Entonces, volviendo al tema de la tabla. Volvemos del campo, no sé si, creo que en los primeros archivos que les mandé, hablé un poquito de que también está piola usar planillas de campo para anotar, creo que eso lo habíamos hablado la vez anterior. Entonces la idea es, bueno, tratar de hacer todo lo posible para que no haya errores de transcripción, y tenés que trasladar todos los datos que tenés en tu planilla de campo a estas planillas, que generalmente se usa el programa Excel porque es como el más simple de modificar, ¿viste? De ver, es como el más accesible. Entonces, tenemos distintas maneras de meter nuestros datos en esta planilla de datos total, ¿no? Esta es una que está buena, fíjense, la primera columna serían las especies y las siguientes columnas serían los sitios. En cada celda tenemos las abundancias, como dijo Neti. Esta sería una manera que nos serviría principalmente para programas que trabajan con diversidad, en donde quiero comparar distintos sitios, en donde quiero ver, no sé si conocen, bueno, diversidad alfa, riqueza de especies, diversidad beta, ver comparación en composición de especies entre sitios. Entonces esta sería una manera. Acá, por ejemplo, les planteo otra manera que lo que hace es poner, que en realidad creo que es lo mejor tal vez, porque la idea es poner en las columnas todas las variables que yo observe, y en las filas las observaciones. Entonces, en este caso tenemos, en la primera columna serían los sitios, o sea, estamos tomando a los sitios a lo largo del río como una variable, donde, bueno, aparece Juan Galán acá, pero más abajo siguen los otros sitios, La Chanchería, Salvador y demás, que vimos en la tabla anterior. La segunda columna se referiría a las especies, que si se fijan, es como que está anidado las especies en el sitio, es decir, que tengo en la columna B especies, los distintos nombres de las especies, y en la columna donde están los sitios, Juan Galán repetido la cantidad de veces que yo tenga especies. No sé si se me dice claro. Y en la tercera columna tengo las abundancias. 0 si no hubo, o abundancias. En este caso, los ceros obviamente podemos no poner esa fila, ¿no? Eso no es necesario. Este es otro método que está interesante de usar, y lo que tiene es que, bueno, no sé si ustedes conocen un poco de Excel, hay unas tablas dinámicas, que si yo, lástima que no estamos en vivo porque ahí tal vez la podríamos ver, pero después cualquier cosa lo chusmeamos, que yo puedo como rearmar esta tabla como yo quiera, simplemente seleccionando esas columnas. Entonces, es una manera piola, y me parece que es mejor utilizar este sistema. Ahora, el problema es que, ¿qué pasa cuando yo tengo variables? ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en cada sitio, como bueno, hacen él y hacemos todos en realidad en ecología, medimos otras variables, como por ejemplo, temperatura, pH, es como que si, fíjense, si usamos esta manera de armar la tabla, deberíamos repetir la variable pH, el mismo valor, un montón de veces. Y eso, la verdad, en la práctica no es práctico, para decirlo de alguna manera. Entonces, esta sería tal vez otra manera que yo puedo presentar la tabla, en donde en la primera columna tengo los sitios como una variable, y en las siguientes columnas tengo las especies como variables. ¿Sí? Es como que presencia, ausencia, o ausencia y abundancia si hay presencia, ¿sí? Y entonces, de esta manera, si yo tengo variables de hábitat, como que si yo cobertura, pH, todas esas cosas que dijimos, puedo poner un solo valor por cada sitio, que serían mis observaciones, ¿sí? Entonces, fíjese que esta es la misma onda que la anterior, pero en este caso, o sea, la misma onda en el sentido que tenemos las variables en columnas y en las filas tenemos las observaciones, pero en este caso no estoy tomando a la variable especie, y que cada categoría es una especie por sí, sino que estoy tomando cada especie como una variable. ¿Bien? Entonces, bueno, esta parece como medio, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Puede ser un poco confuso o hasta parecer no necesario al principio, pero créanme que tratar de pensar cuál es el tipo de tabla que sirve para sus datos y para los análisis y para que quede bien organizada es un paso crucial.
Así que bueno, eso sería. Vamos a empezar con lo que es completitud de la muestra. Yo no sé si estos términos a ustedes les es conocido, ¿alguna vez han hablado de completitud de muestra, representatividad? En ecología lo Creo que vimos, sí. pero me parece que habría ¿Sí? que refrescarlo, ¿no? Sí, Ah, tiene bien, que bien, ver bien. con el Sí, sí, esfuerzo sí. de muestreo. Tiene que ver, exacto, con el esfuerzo de muestreo. La idea es que, bueno, como todos sabemos, uno va al campo y toma una muestra, ¿no? Es como que nunca podemos hacer censo, más en lo que es diversidad, es imposible hacer censo, entonces se toma generalmente una muestra, en donde uno tiene que intentar tomar la mayor cantidad de muestras posibles, que sean réplicas, que sean independientes entre sí, y luego tenemos que ver si ese tamaño muestral realmente es necesario como para que sea representativo de mi población, para que cualquier cosa que estimemos en base a esto sea representativo. Entonces, la idea de la completitud de la muestra está relacionada justamente, como dicen ahí, con el esfuerzo de muestreo, en donde se cree que a medida que se aumenta el esfuerzo de muestreo, donde el esfuerzo de muestreo puede ser cantidad de, qué sé yo, de charcos relevados, yo que trabajo con ranas, cantidad de parches, transectas, puede ser también esfuerzo en cuanto a tiempo, puede ser esfuerzo en cuanto a gente. Entonces, a medida que aumentamos ese esfuerzo, la cantidad de especies registradas debería aumentar. En un principio de manera exponencial y después ya se iría bajando hasta llegar a lo que es la asíntota, ¿sí? Que sería esta parte, en donde ya queda, no importa que sigamos aumentando el esfuerzo, en la cantidad de especies debería mantenerse constante. Entonces, la idea es que en base a esta curva de acumulación de especies, podemos estimadores no paramétricos de la diversidad, que serían como lo que uno esperaría dada la muestra que tenemos. No sé si. Entonces, se compararía la riqueza observada con la riqueza esperada por estos estimadores no paramétricos, y ahí puedes sacar como una proporción de cuán completa está en relación a esto que uno esperaría por azar. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Entonces, acá lo que tenemos son curvas, fíjense, han hecho como dos. Una curva de acumulación de especies en base a individuos y otra en base a las muestras, que también se puede hacer en base a individuos. Generalmente en animales como los macroinvertebrados acuáticos, que son muy diversos, hay muchísimas especies, a veces queda la curva en realidad, queda un poquito más linda, más clara, hacerla en base a individuos y no en base a muestras, ¿sí? Fíjense que la curva de acumulación en sí es esta que vemos como media, como si fuera con escaloncitos, ¿no? Entonces, cuando uno pone los datos en un programa y te la randomiza, o sea, es como que te la suaviza la curva, te quedaría estas que son más oscuritas. ¿Bien? Entonces, la idea, creo que tengo una curva más acá. Bien, entonces la idea es que uno tiene que llegar a una completitud de muestra que la verdad depende del grupo taxonómico. Qué sé yo, en ranas es muy fácil llegar a una completitud grande porque tenemos pocas especies y generalmente todas son bastante detectables. Entonces, ponerle que un 80-90% de completitud en la muestra está aceptable. Ahora, macroinvertebrados acuáticos, por lo que hemos visto con Nelly, y al tener tantos individuos, tantas especies, y algunos que no se registran de manera muy fácil, se puede llegar a usar como un 70%, he visto en la literatura. ¿Qué pasa si yo quiero comparar dos sitios, ¿no? Eh, Quiero comparar dos sitios que tienen características ambientales distintas, estructura del hábitat distinto, por ejemplo, uno está con mucho pasto, mucho bosque, mucha piedra, el otro en cambio está más pelado, y le meto el mismo esfuerzo de muestreo a los dos sitios. Si le meto el mismo esfuerzo de muestreo, nos puede pasar, por ejemplo, que en uno logre una completitud alta y en el otro no. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el mismo esfuerzo de muestreo quiere decir que los dos ambientes son comparables entre sí, a menos que lleguen a ese punto crítico que uno, la verdad, viendo en la bibliografía, uno medio que define acorde al taxón que está bajando. Pero
hay métodos, como este método que se llama de rarefacción, en donde lo que yo puedo hacer es, si tengo o distinto tipo de muestra, o distinta completitud, pero ahí tal vez en cuanto a individuos, si hago la curva por individuos, y tengo menos individuos en uno, muchos individuos en otro, lo que puedo hacer es tomar el valor mínimo para hacer la comparación. ¿Por qué hago esto? Porque si yo no tengo una amplitud muy grande, y comparo uno que está muy completo con otro que no, puedo llegar a conclusiones erradas. Puedo estar sobre o subestimando la riqueza que tengo en esos sitios. Entonces, para evitar ese tipo de errores, a veces lo que es rarefacción, se usa. ¿Sí? No sé cómo vamos hasta ahora. ¿Quieren que pare, preguntar algo o sigo? Siga, profe. ¿Sigo? Siga, profe. Bueno. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, esto quiero explicar un concepto que viene después, y si quieren lo hacemos práctico como para que quede un poco más claro, pero necesitaría un concepto que viene más adelante. Porque esto de la curva de acumulación de especies, no sé si conocen, hay un programa que se llama Estimates, que te permite calcular tanto, o sea, toda la curva entera, ¿no? Y estos estimadores no paramétricos que le digo, que generalmente tenés, bueno, estimadores no paramétricos cuando vos tenés datos de abundancia y cuando tenés datos de presencia-ausencia. La cosa es que para usar ese programa uno necesita réplicas. Entonces, en nuestro caso, justo en este ejemplo, no tendríamos réplicas, y me pareció entonces interesante usar igual el método, y estoy usando otro distinto que ya lo vemos un poquito más adelante. Bueno, estructura de la comunidad. Una vez que tengo, bueno, hice este análisis de completitud, veo que está completa mi muestra, que es representativa, puedo llegar a comparar sitios porque tienen una completitud similar, o sea, está todo fantástico para empezar, todo bien. Empiezo con lo que es diversidad alfa, ¿sí? Empiezo a determinar o describir mis comunidades según su diversidad alfa. La diversidad alfa, por si acaso no se acuerdan, lo vemos, se refiere principalmente a riqueza de especies. O sea, la diversidad alfa me toma a todas las especies como entes iguales, entes comparables, no les importa qué especies son, solo les importa el número, y en algunos casos, como estos índices de diversidad clásicos, les importan las abundancias relativas. Ver cuán equitativa es la comunidad, cómo está distribuida esta abundancia relativa entre las especies, ¿sí? Entonces, bueno, como dijimos, los índices de diversidad común es la riqueza de especies, número de especies nada más, no le importan las abundancias. El índice de Shannon, que en realidad se llama índice de entropía de Shannon, es cuán mezclado está mi sistema, ¿sí? Que en este caso sí toma en cuenta las abundancias relativas, pero le da un peso igual tanto a especies abundantes como a las especies raras. Y es una medida de equitatividad, ¿no? El valor es alto si todas las especies tienen más o menos la misma abundancia, y puede llegar a bajar si hay algunas que tienen más abundancia que otras. Y el índice de Simpson es una medida de ¿cómo sería? Le da peso a aquellas especies que tienen una abundancia relativa mayor, ¿sí? Entonces es una medida de dominancia. Ahí está, no me salía. A medida que es más alto el índice de Simpson, quiere decir que tenemos más dominancia. O sea, no, a ver, al revés. A más alto el índice de Simpson, quiere decir que tenemos menos dominancia. Y cuando es más bajo, quiere decir que tenemos más dominancia. Bueno, una cosa que tienen estos índices es que no son muy claros en sí, ¿no? Nos arrojan valores que no tienen unidades que para nosotros los biólogos principalmente sean entendibles a simple vista. El índice de Simpson directamente no tiene unidad, y el índice de Shannon son bits por especie, una cosa así, dependiendo de qué base de logaritmo uso. Entonces, si yo tengo solo un valor, por ejemplo 2,3, no sé qué significa. En cambio, si tengo otra comunidad con 1,6, te puedo decir que la comunidad de 2,3 es más diversa que la comunidad de 1,3. Entonces, en los últimos años surgieron como nuevas opciones a estos índices,
en base a estos llamados números de Hill, a los cuales se denominan diversidad verdadera, que no sé si está bueno el nombre, porque es como medio ostentoso, pero bueno, lo llaman así, o número efectivo de especies, que se me gusta un poquito más. La idea es que se basa en esta fórmula, ¿sí? Y esta diversidad, según los números de Hill, están ponderados por este Q, el cual me muestra la sensibilidad que tiene el índice a las abundancias relativas de las especies. Entonces, cuando Q es 0, se asemeja a lo que es la riqueza de especies, o sea, no le da importancia a las abundancias relativas, ¿sí? Cuando Q es 1, se asemeja a lo que sería el exponencial del índice de Shannon. O sea, yo cuando cambio este Q por 0 o por 1 o por 2, me van dando lo que yo les digo, ¿no? Si lo cambio por 0, queda riqueza, fíjense. Si lo cambio por 1, me da lo que es el exponencial de Shannon, y si lo cambio por 2, me da lo que es, creo que la inversa del índice de Simpson. Lo que tienen estos números de Hill es que ya tienen unidades. Son especies efectivas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo mi comunidad que le saco con el índice de Shannon la diversidad, puedo ponderar el valor de la diversidad del índice de Shannon, ¿sí? Es como que pensando en una comunidad hipotética que presente la misma entropía, o sea, el mismo valor de índice de Shannon, pero donde todas las especies tengan la misma abundancia. Entonces, me da, por ejemplo, el número 7. Quiere decir que mi comunidad de tantas, qué sé yo, de 3 especies que tienen abundancias relativas dadas y que tienen un índice de Shannon tal, equivale a, no, en realidad 3 especies debería ser un poco más, 10 especies, pongámosle, equivale a una comunidad hipotética de 7 especies, pero donde todas tienen la misma abundancia, ¿sí? Esta transformación, no sé si se entiende, es como complicado al principio, pero la idea es la siguiente. Cuando yo hago esta transformación y tengo estas unidades, me dan como muchísimas ventajas. Primero, las unidades me generan la probabilidad de ver magnitud en el cambio. Si yo tengo una comunidad que tiene 2 especies efectivas y otra con 4 especies efectivas, quiere decir que una es doblemente diversa a la otra. Otra cosa es que me permite comparar, ¿sí? Me permite comparar tanto cuando el índice es 0, o cuando es 1 y cuando es 2. En cambio, fíjense que riqueza de especies, índice de Shannon y de Simpson no son comparables porque no tienen la misma unidad. En cambio, los números de Hill sí. Entonces, eso da como facilidades y está bastante piola. Y una de las cosas que me deja hacer, por ejemplo, son estos perfiles de diversidad, en donde yo pongo en el eje de las X mi valor de Q, el cual puede variar de 0 hasta infinito, siempre y cuando tomando en cuenta que los valores que son interesantes o que nosotros entendemos un poquito más es el 0, donde sería riqueza, el 1, donde me estaría hablando de cuántas especies comunes tengo en mi comunidad, y 2, que me estaría hablando de cuántas especies dominantes, ¿sí? Este sería como el tramo interesante de ver de la curva, pero uno puede ponerle el valor que quiera al Q. Y acá dice diversity scores, pero acá sería el número de Hill, ¿sí? Entonces, lo que yo obtengo cuando hago este gráfico, donde grafico los valores de los números de Hill en base al Q que le pongo, es empezar a poder ver un poquito más la estructura de la comunidad. Fíjense, acá está más o menos, si yo, sin importar que le aumente mi valor de Q, el valor de diversidad sigue igual, quiere decir que es una comunidad relativamente equitativa. Y a medida que la curva tiene una pendiente más pronunciada, quiere decir que empieza a ser menos equitativa. Por otro lado, me permite comparar de manera visual dos comunidades, tomando en cuenta las 3 medidas directamente, ¿no? Y si yo le calculo, creo que esta es la próxima, acá, y si yo además le puedo calcular estos intervalos de confianza, que los intervalos de confianza sería, generalmente se calcula el 95% del intervalo de confianza, que tengo como un 95%, el 95% de los datos se encuentran en esta franja, por ejemplo, azul oscura, ¿sí? Y el 95% en esta curva están acá. Entonces, lo que me permite es ver diferencias significativas, ¿verdad? Si estos intervalos de confianza no se superponen, quiere decir que hay una diferencia significativa en los datos,
mientras que si se superponen quiere decir que no hay. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir que esta comunidad es mucho más rica en especies que esta, pero en cuanto a su equitatividad, fíjense que no hay mucha diferencia, ¿no? Hasta es más, la diversidad, cuando ya le empiezo a meter la abundancia relativa de esta comunidad, empieza a descender y se hace muy similar y hasta casi mucho menor a esta, ¿sí? O sea, haciendo resumen, es posible que esta oscura sea más equitativa, a pesar de tener menos riqueza, que la clarita. Entonces esto está bastante piola para hacer como una primera descripción de lo que es la diversidad alfa. Bueno, entonces, a ver, creo que acá pasamos a la beta, como para frenar un poco y empezar a ver estos conceptos, y sobre todo porque ya vimos el orden Q, les tengo como una idea para hacer la parte práctica con el Excel y con unas cosas de internet. A ver, voy a sacar esto. Ahí estamos. Si yo abro esto, ¿ustedes ven mi Excel? No. No, profe. Ok, No, profe. bueno. Le voy entonces a dejar de presentar y les presento el Excel. A ver. Presentar ahora, espera. Lo que pasa es que... Si necesitas ir y volver, sí, podrías compartir toda la pantalla. todo, claro, tal vez sí, ¿no? Dale, vamos a hacer eso. Una ventana. Dale, vamos a hacer eso. Gracias. Todo es pantalla. A ver. Compartir. Avísenme cuando la vean. Bien. Esta. ¿Me ven ya la pantalla? Sí. Bueno, como no teníamos tiempo para ver el tema del R, no sé si ustedes más o menos conocen el programa R, pero bueno, igual no sé Sí, si sí, ustedes... Sí, pero bien. es como complicado. Todavía no hice un curso y todavía no lo sé usar. Sí, yo estoy así como varios años y todavía no lo sé usar. Así que para simplificar un poco y agradecer un montón a esta mujer, Ao, que es como muy grosa en ecología, ella desarrolló páginas de internet con códigos de R. Entonces que son súper piolas a la vista. A ver, no sé si las ven, díganme si pueden ver las páginas. Que nos permite justamente calcular estas curvas de acumulación de especies, y acá con este programa SpaceR nos permite ver lo que son perfiles de diversidad. Después, si quieren, les paso la página. Les puedo ir pasando por el chat si quieren, a ver. Sí, está bárbaro. Para que... Y mira, Facundo, que tú habías preguntado por el estimador de Chao, me parece, ¿no? Sí, que no lo terminé de entender. No, bueno. Es que es toda una expresión, un trabajo matemático, ¿no? Pero acá lo que vamos a ver es el uso y entender, digamos, para qué, cómo se utiliza y qué tipo de respuesta te da. Claro, acá en realidad lo que yo les traje para que chusmemos un poco en cuanto a curva de acumulación de especies sería como otro análisis que no es exactamente el uso de estimadores no paramétricos. Lo Bien. hizo también Chao, pero en este no. Este se llama cobertura de la muestra, sample coverage sería. Bien. Después si quieren les mando bibliografía para que vean, pero es más o menos la misma idea, solo que nada que ver porque, bueno, en matemática y álgebra y todo eso, uno que es biólogo lo ve más o menos todo igual, pero ellos es todo un mundo, ¿no? Entonces no es lo mismo, pero sí nos genera lo mismo, ¿sí? Entonces... Claro, pero en este caso sería porque las muestras son simples, no hay réplicas. Claro, en el estimate te pide que tengas réplicas, sí o sí. Entonces, podemos sacar una curva de acumulación para todos los sitios y ver si nuestra muestra de todo el río es representativa. Esa sería, por ejemplo, una cosa que podemos hacer en el estimate.
pero para cada punto en particular, no. Y como lo que queremos es comparar entre sitios, la completitud tiene que estar en cada sitio, ¿sí? Así que, bueno, si quieren, lo chusmeamos un poco. Este que se llama INEXT es el que hace estas curvas de sample coverage o de completitud, ¿bien? Vayan diciéndome si lo ven porque, bueno, corremos este demo que tiene, que está bastante simple y amigable al usuario que no programa, así que me parece que lo van a poder usar bastante bien. Fíjense acá arriba, pueden cambiar las distintas cosas, esta es la curva de completitud, esta es extrapolación, es como que si yo, ponele, tengo, que se usa a veces, si yo tengo tal completitud y quiero ver, bueno, si aumento 5 muestras, ¿cómo va a ir la completitud? El programa este te hace una extrapolación a qué riqueza deberías tener si aumentas a 5 réplicas más tu muestra, ¿no? Y este, la verdad, debe ser algo de análisis de si llegó a la asíntota, pero ese no lo he usado, así que no lo voy a decir. Bueno, acá tenemos para meterle los datos a este análisis. El demo, que es el que vamos a usar, después tengo, creo que hice una para hacer de nuestros datos, y después estaría bueno que ustedes hagan el resto, pero usemos ahora el demo para ver. El upload es para que vos, cada uno vaya subiendo, que ya vamos a ver qué formato tiene que tener, y este es si vos querés ir, ¿ves? Anotando número por número, cosa que es un bajón si tu tablet es enorme, pero bueno, hay gente que le gusta. Acá le tenemos que decir si los datos son de abundancia o de incidencia. En nuestro caso es de abundancia, y bueno, acá en el ejemplo también. Esto es para elegir el tipo de dato. Y acá lo voy a bajar un poquito más para ver. Esto es para hacer los intervalos de confianza que yo les decía, ¿sí? El Bootstrap es un método de randomización, que es como que yo tengo mi muestra de tantos bichos, y el programa me hace 50 veces una selección del tamaño de mi muestra, y es como que te estima más o menos entre qué y qué valor tiene que estar la completitud. No sé si se entendió. Pero bueno, lo podemos repasar de nuevo si cuesta. Porque a mí me cuesta un poco explicarlo, y si no queda claro me avisan. Bueno, el nivel de confidencia yo le pongo 95, que es el que generalmente se usa. Obviamente si quieren que el intervalo de confianza sea como mucho más chiquito, mucho más grande, eso es a gusto del usuario, pero el 95 es el que se usa generalmente, y esto sería para decirle el valor de Q que yo quiero usar, que en este caso le ponen hasta 3, pero acuérdense que puede ser más, puede ser menos, eso lo van ajustando ustedes como les guste. Bueno, cuando tienen todo eso armado, tocamos este botón y a ver si funciona, me aparece la curva. Esta es la curva de completitud. Lo que tiene a diferencia de la curva de acumulación de especies, fíjense que en el eje de las X tenemos la Q, ¿sí? Entonces me va a medir la completitud, dependiendo si el número de Hill, porque esto es en base a los números de Hill, es de orden 0, de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Es decir, si yo tomo el número de Hill de orden 0, o sea, solo tomo en cuenta la riqueza de especies, mi muestra está completa un 60%, que está ahí, ¿viste? Es como que está medio en el límite. Si ya tomo las abundancias relativas, o sea, para estimar esta curva, ya tomo las abundancias relativas, fíjense que ya se sube casi al 80, 90%, 90%. Y si solo pienso en las abundantes, ¿sí? En las que son más dominantes, es 2. Es muy normal que sea así, la curva, ¿verdad? Porque claramente las especies dominantes, las que son más comunes, hay más posibilidades de que aparezcan antes. Entonces, si yo le doy más peso a esa, la completitud la voy a lograr mucho antes. En cambio, en este caso, le estoy dando peso no solo a las abundantes, sino a las raras también. Las raras es de esperar que tarden en aparecer, y que posiblemente cuando ya estemos llegando a una completitud, aparezcan, ¿sí? Entonces, por eso es que se da esta subida así hasta que llega a la asíntota. Este gráfico, bueno, más o menos, no me gusta la onda, pero si ustedes quisieran graficarlo en otro lado, tienen acá la tabla,
que se las puede guardar como un CSV, que es como un Excel, ¿sí? Y en donde lo que habría que graficar, fíjense, es en el eje de las X es la Q, en el eje de las Y sería, bueno, el estimate, que es el estimado de completitud, y este LCL y UCL, que son los intervalos de confianza. Sí, son los intervalos de confianza lower y upper, ¿sí? El intervalo de confianza inferior y el intervalo de confianza superior. ¿Bien? Entonces, esto está bastante piola para no necesariamente usar el R, porque el R, este paquete INEXT, te da exactamente esto. Así que bueno, cualquier consulta tienen acá la guía de usuario para ver. Está bárbaro. Si quieren, intentamos... Está bárbaro. ¿Cómo? Yo primera vez que lo veo también, que lo uso, digamos así. Sí, está muy bueno porque, ¿te acordás el año pasado usamos R? Sí, Y es como re complicado el R. claro, porque Sí, partíamos, claro, de un grupo que no lo sabía usar también. Entonces, hubo que hacer un curso intensivo y bueno, sí. se avanzó lo que se pudo, que estuvo bárbaro, ¿no? Después los chicos hicieron Sí. curso de R y porque se engancharon, digamos, ya entendieron que era bastante útil, que es lo que se está usando también, y de ahí se motivaron, ¿no? Para seguir. Pero este está bárbaro. Sí. Pero Sí. yo creo, no sé, a ver, chicos, pregunten, por favor, porque es importante que digamos, estemos seguros que han entendido, que lo saben interpretar, que es lo que acabamos de ver ahora. Sin miedo, ¿no? Sin temor, podemos volver a explicarle. Sí, sin miedo. Bueno, a ver, yo creo que había hecho, no sé si la marqué, no sería este, sería psicología. Este perfil, entonces Juan Galán, puse por ejemplo para ver, a ver, creo que era este, vamos a ver si funciona. Anoté, ¿cómo es eso? ¿Cómo tengo que subir Juan Galán? Bueno, yo lo hice en Excel, acá, ¿sí? Y simplemente hay que poner la columna de Juan Galán sin el nombre de las especies. Es lo único. Y a esto lo graban como TXT por tabulación. ¿Sí? Guardar como. Vamos a poner acá, a ver. Si van acá y ves, sería esto. Texto delimitado por tabulación. ¿Sí? Probablemente cuando lo guarden les aparece un cartel tipo el TXT no puede guardar muchas hojas, una cosa así, le ponen a todo no importa, porque no importa, y se los graba. Estos son nomás como avisos, no es error. Claro, Bueno, digamos, la cosa es que subo Juan Galán. ese es el formato que tiene que tener el archivo para que lo puedas leer en el programa. Sí, tiene que tener ese formato, si no les da error. Bueno, a ver si me funciona. ¿Viste cómo lo toma? Bien. Da así. Fíjense que los intervalos de confianza cambian y la curva sigue más o menos igual. En riqueza tenemos un 85, o sea, está bastante bien la completitud de este lugar. Fijémonos que acá ya cuando empezamos a tomar en cuenta las abundancias relativas para calcular la diversidad, ya me da un 1, o sea, ya me da 100%. Yo la verdad no soy muy fan de que la completitud dé un 100%, porque para mí es como imposible a menos que hayamos hecho un censo, pero bueno, acuérdense que esto son estimaciones, entonces bueno, se acerca a estar casi que completa, sería, ¿bien? Pero bueno, yo creo que lo que interesa sobre todo es en riqueza, porque para mí me da más idea de equidad en la comunidad, ¿sí? De todas maneras, acuérdense que para comparar completitud de muestra en distintos sitios, siempre tienen que elegir un solo valor de Q, ¿sí? Entonces, solo comparar completitud en valor de Q 0, ponemos. Entonces, bueno, si yo quisiera graficar esto, nuevamente, acá está los datos
de la tabla para hacerlo. ¿Bien? Bueno, esto sería con completitud. Entonces, la idea es que, bueno, no sé si ya Nelly les habrá pasado, sino esta tabla después se la vamos a pasar y ustedes esto deberían hacerlo para todos los sitios, ¿bien? En algún lugar poniendo ya sea este gráfico o poniendo, fíjense que este que es el estimado, que en realidad el observado sería, no sé cómo decirlo, tienen que usar este de acá, el 0,87, ¿bien? Y la completitud estimada. Ese valor es el que les está diciendo. O sea, su muestra tiene una completitud del 87%, ¿sí? Bárbaro. Bueno, y eso hacerlo con todos. El otro programa, que era el de estos perfiles de diversidad, se hace con este paquete, el SPADE-R, que nuevamente el año pasado fue todo un quilombo porque generalmente este necesita otros paquetes y bueno, fue todo un lío, así que esto es una joyita haber hallado esta página. Fíjense que la estructura de la página es más o menos similar a la anterior, solo que ahora porque da más cosas. Acá podemos calcular las especies, ya sea la diversidad, estos serían los perfiles de diversidad, es una diversidad beta, que yo la verdad no la he usado, pero bueno, pareciera que me va a calcular cuántas especies comparten dos comunidades, ¿sí? Y bueno, acá tenés medidas genéticas, medidas múltiples para muchas comunidades, o sea, está bastante piola este programa. Nuevamente acá tenemos, si queremos usar los datos de ejemplo que tiene el programa, o si querés subir tu propia. Acá también tenemos el número de Bootstrap, ¿sí? Que me olvidé decir en el anterior, conviene ponerle 1000, pero bueno, o ponerle mucho, porque mientras más Bootstrap tengas, la estimación va a ser un poquitito mejor. De todas maneras, como ahora estamos chusmeando, no vaya a ser que se me trabe la compu, vamos por el poquito. Entonces, bueno, vamos a usar la demo, ¿sí? ¿Se puede repetir lo de los bootstraps? Podemos repetir, dale. Bootstrap es como un método es como, ¿cómo sería? Estoy tratando de buscar otra manera de decirlo, como no lo haya dicho. Es como un remuestreo de tus datos, en donde vos vas generando estimaciones nuevas hasta hacer esa franja. Vuelvo de nuevo. Yo voy al campo, tomo mi muestra, tengo mi muestra. Bien. Este bootstrap es una randomización, se dice. Es como que yo hago un remuestreo. Tomo, ponele 10 bichos y le calculo ahí la riqueza. Bueno, las meto. Agarro otros 10 bichos, le calculo la riqueza. Agarro otros 10 bichos. Y esa remuestreo de mi muestra lo hago, en este caso, 100 veces, ¿sí? Entonces, en base a estas estimaciones de riqueza que hice con este remuestreo, es que yo calculo mis intervalos de confianza. Porque de golpe te da, qué sé yo, 5, 10, 4, 3, entonces podés ir diciendo, bueno, mis datos estimados, o los datos que me podría dar mi muestra, van de tanto a tanto. Y ese sería mi intervalo de confianza. No sé si se entendió. ¿No? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Ah. A ver. Estoy escuchando como re bajito. Sí, no, yo tampoco entendí. Igual es mi micrófono, que estoy con Ah, ya. Ah, por bien. eso es bajito. Así que no te ¿Pero más preocupes. o menos entendiste? Sí. Sí. Bien. Es como que vas estimando de manera estadística, así matemática, entre qué valor y qué valor podría llegar a estar tu valor estimado. Entonces, no solo tenés el estimado dado tu muestra en sí, sino que tendrías todos los valores posibles que te podría dar, ¿no? Así como teórico, es algo como teórico. Entonces, por eso, si dos intervalos de confianza no se superponen, quiere decir que hay diferencias significativas. En cambio, si se superponen, no las hay, porque tanto para esta muestra que está acá, como para esta muestra que está acá, o sea, esa partecita que se superpone, todavía habría probabilidades de que haya una similitud entre las dos comunidades. No sé si se entiende. Entonces, por eso es que decimos que no hay diferencias significativas. ¿Sí? Entonces, nos ayuda mucho a ver eso, los intervalos de confianza.
Bien, y vos recomiendas que mínimo 100, que podría ser 1000 veces, porque mientras mayor sea ese número, te permite tener una mayor exactitud, digamos, de la estimación. Claro, sí, generalmente sí, mejora. Los intervalos de confianza, cuando son así tan grandes, es que no hay mucha certidumbre, no es muy exacto, ves acá, por ejemplo. Esto así, a mí me indica que no hay este valor que tengo acá medio dudoso, porque Bien, tenés todavía todas estas posibilidades que podría haber estimado el programa, ¿me entendés? En claro, cambio, a claro. medida que yo voy acá, es como que la estimación se hace más certera. Y Así, generalmente, esto que se disminuya los intervalos de confianza se logra con más randomización, más bootstrap. bien. A veces no, ¿no? A veces tiene que ver con los datos. Pero bueno, si uno puede manejar eso, no podés manejar ya los datos que tomaste, pero sí podés manejar eso, está bueno usar mucha randomización. Bien, perfecto. Bárbaro. Entonces, si quieren, vemos esto de perfiles de diversidad con los datos de ejemplo. A ver, está abajo el botón. A ver si sale algo. Ay, no sé si debería volver tal vez a cargar la página. Esta página, ahí está. La página lo que tiene es que cada tantos minutos se cae. No sé si es algo, pero bueno. Acá viene la información básica o base de mi set de datos, ¿sí? El tamaño de mi muestra, o sea, cuántos individuos vi, 557, cuántas especies vi, 69. Fíjense que acá está de nuevo lo que es el sample coverage, ¿sí? Es la completitud, que en este caso llega a 0,957, es un montón. Y esto tiene algo que ver con la varianza que todavía no he explorado. Así que no. Fíjense que acá tenemos los estimadores de orden cero, o sea que serían los que toman. El SHA-1 en realidad es abundancia. Pero bueno, estos serían los estimadores no paramétricos, ¿bien? Que no sé, que tal vez es los que fueron hablando, el SHA-1, el ACE. Estos usan datos de abundancia. El SHA-2 y lo que es el ICE toman en cuenta datos de presencia-ausencia, ¿sí? Como ven, acá nos dan el estimado de la riqueza que deberían encontrar, el desvío, y estos son los intervalos de confianza bajo y alta. ¿Bien? Laurita, me llama la atención ese ahí arriba donde dice número de especies observadas Sí, y que dice 69. sí. O sea, nosotros no encontramos Ah, 69. no. Yo estoy usando ahora el set de datos Ah, que dan de ejemplo. ya, ya, Ustedes ya, no, tienen ya, como listo. para ver qué dan. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, entonces, estos son todos, como ven, todos los estimadores no paramétricos, porque tenemos el Jackknife, que es otro, y bueno, tiene que ver con Shannon, con Simpson, es como que todos estos son distintos estimadores no paramétricos. Bien, y acá tenemos esto que es para hacer el gráfico de arriba si uno lo quiere hacer en otro programa. A mí como no me gustan mucho estos gráficos que dan, que ahora lo podemos ver acá, yo generalmente copio esta tabla y la pego en mi programa de gráficos y lo armo de acá, que es mucho más fácil, ¿sí? El chavo sería el estimado, y en realidad el chavo es el que observás, es el tuyo, y el empírico creo que ese es el estimado, el que uno debería esperar, que la verdad nunca entiendo porque da siempre raro ese empírico acá. Fijemos a ver visualización que debería aparecer el gráfico. ¿Ven? El que le tenemos que dar interés, importancia, es el rojito. ¿Sí? Que como podemos ver, en este caso tenemos como una comunidad que no es tan equitativa, ¿no? Porque a pesar de que tiene como 100 especies, a medida que le aumentamos el valor de Q, fíjense que acá tiene una entropía, o sea, tiene una diversidad, si usamos el índice de Shannon, igual a lo que sería una comunidad de 40 especies, cuando en realidad son 100, ¿sí? Y cuando llegamos al 2, que es el de Simpson, fíjense que se comporta como, como si fuera una comunidad de 20 especies, donde esas 20 especies tienen todas la misma abundancia, ¿bien? Entonces mis 100 especies, claramente ahí me muestra una dominancia importante de pocas especies con relación a otras, y no una equitatividad piola.
así que no. Lo que no me gustó de este programa es que yo no puedo hacer las curvas, muchas curvas, o no encontré cómo hacerlo, muchas curvas en un mismo gráfico. En todas, hasta usando estos que dicen medidas de comunidad, medidas de múltiple comunidad, me las hace en distintos gráficos. Y creo que lo rico de esto es poder poner todas estas curvas en un mismo gráfico, ¿no? Para poder hacer una comparación directa de estas medidas de diversidad, de esta equitatividad y demás. Así que bueno, si quieren pruebo con uno. Y entonces, ¿cómo haces, Laura? ¿Cortas, pegas o Mira, tienes diferentes unidades en los ejes? O como que no puedes combinar. Yo generalmente agarro esto, o sea, esta información, que es la que me está dando la información de la curva. Fíjense que es cómo varía el valor el Chow host le llaman, porque son los que desarrollaron estos perfiles de diversidad, de la publicación, ves acá esta, pero en realidad son los números de Hill, ¿bien? Entonces, fíjense que con este valor de Q, que va de 0 a 3, con este valor de host, que va de 104 a 8, y estas dos intervalos de confianza, me armarían todas las cosas, las pongo en un programa para hacer gráficos, o lo que tiene el Excel es que yo todavía no me sale hacer el intervalo de confianza. Sí lo hace, ¿verdad? Bueno, eso no sé, eso habría que buscar un programa que haga intervalos de confianza, y los graficás a todos de una, los pones a todos en un gráfico. Y queda bien bonito, que es más o menos como el que vimos acá, ¿no? Así. Entonces fíjense que si los ponemos en un mismo gráfico, visualmente hace una comparación de diversidad alfa, pero aparte alfa tomando distintas medidas de abundancia, que está piola, porque me está diciendo mucho más que este es más diverso que este, ¿no? Este es equitativo, hay diferencias significativas, no hay diferencias significativas, este es más, tiene más dominancia, o sea, es como que podés sacar más información que un simple número de índice de diversidad Shannon, por ejemplo. ¿Bien? Y las podés comparar a todas porque todas tienen la misma unidad. Así que eso está bastante interesante. Bueno, este es para mostrarnos cómo cargaron ellos el dato, y esto creo que estas dos cosas es como que te van contando cómo usar el programa, cómo cargar los datos, cómo usar el programa, está bastante peor. A ver, intento cargar el Juan Galán. Bueno, acá puse perfil Juan Galán, pero debería funcionar la misma. A ver, yo puedo como venir acá. Esperemos un ratito, ya se debería cargar. Ahí está. Ahí se cargó. ¿Ven? El tamaño son 116 individuos, el número de especies observadas serían 30, la cobertura, sample coverage o completitud de la muestra es de 0,86, que creo que lo habíamos visto igual en el otro. Sí. ¿Sí? Bien. Y mi curva es así. Ah, mira, también. Esto también puede tener que ver con esa completitud de 0,86, ¿no? Tal vez eso se achica un poquito más si hubiera más especies, eso no sé. A ver, si ponemos un, por ejemplo, acá, chusmeemos a ver si eso se achica o no. Bueno, este es el problema de poner muchas randomizaciones. Ahí va. Se achicó nada, ¿no? Era grande y se achicó un poco. No sé si notaron el cambio, hubo así muy chiquito. Pero bueno, claro, en riqueza siempre va a ser un poquito más grande igual. Así que bueno, estas serían las curvas o perfiles de diversidad que yo les propongo hacer con los datos de ejercicio. La idea es que deberían entonces armar las tablas igual como ya les mostré, solamente así, ¿no? Una columna cada sitio y sacar este gráfico. Si se animan a hacer, lograr que todos los gráficos estén, o sea, todas las curvas estén en el mismo gráfico, sería fantástico. Si no, acá pueden bajar tranquilamente esta imagen. Una por una. Como PNG, sí, como foto, y eso ya les sirve
les sirve de resultado. ¿Mm? Bueno, sí, ahora después vamos a ordenar y organizar la tarea, ¿sí? Y ya la coloco por escrito bien, con la tabla y todo eso, en el aula virtual. Bárbaro. Pero digamos, aquí quedaría la explicación, ¿no? Sí, esto sería, yo cualquier cosa, si a ustedes les sirve, después les puedo hacer tipo una guía práctica, donde les vaya diciendo, así se arma la tabla, acuérdense de esto, toquen acá, pongan acá. Eso sí, si les Sí, creo que sirve, eso sería interesante, sí. dale, La como para guía. que les quede, como para que les quede los pasos Bien. a seguir tipo receta. Bien, Bien. yo voy a parar la grabación acá por cualquier Bárbaro, cosa, así vamos guardando bárbaro, y después seguimos. continuamos. Sí.